Jacques Lacan, uno de los personajes más influyentes y enigmáticos del psicoanálisis del siglo XX, es conocido por sus provocativas teorías que parecen generar más preguntas que respuestas. Entre sus tantas afirmaciones audaces y controvertidas, ninguna es quizás más inquietante que su declaración de que la femme n'existe pas o la mujer no existe. Esta declaración, impactante a primera instancia, sin duda desafía las creencias profundamente arraigadas sobre el género, la identidad y la naturaleza de la experiencia humana. La afirmación de Lacan parece desafiar el sentido común. Después de todo, las mujeres indudablemente existen en el mundo. A lo largo de las culturas y de la historia, las mujeres han desempeñado roles vitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Sin embargo, la afirmación de Lacan no niega la existencia física de las mujeres, sino que constituye un análisis sobre las limitaciones del lenguaje y las estructuras de poder que moldean nuestra comprensión de la identidad. A través de esta provocativa frase, Lacan nos incita a reconsiderar las formas en que la feminidad ha sido construida, restringida y a menudo invisibilizada dentro de un orden simbólico que prioriza las perspectivas y valores masculinos. Para comprender completamente por qué Lacan afirmaría que la mujer no existe, debemos profundizar en su marco teórico más amplio, particularmente en sus ideas sobre el orden simbólico, el falo y el concepto de goce. Estas ideas complejas y algo abstractas constituyen la base para entender la perspectiva de Lacan sobre el género y la identidad. También revelan cómo el propio lenguaje que utilizamos para definir y categorizar el mundo es, en sí mismo, un producto de un sistema que coloca a las mujeres en una posición de otredad, no representadas, fragmentadas y, en la visión de Lacan, inexistentes dentro de los confines de ese sistema. Este video se adentra en las intrincadas razones detrás de la afirmación de Lacan, al examinar cómo sus teorías sobre el orden simbólico y el falo conducen a la conclusión de que la mujer no puede ser plenamente representada dentro de las estructuras existentes del lenguaje y la cultura. También repasa las implicaciones de esta idea para el pensamiento feminista y cómo desafía las concepciones tradicionales de género e identidad. Finalmente, cómo la afirmación de Lacan, lejos de ser una simple negación de la existencia de las mujeres, sirve como una poderosa crítica a los límites de nuestro mundo simbólico, una crítica que sigue resonando y provocando debate hasta el día de hoy. La afirmación de Lacan sobre la no existencia de la mujer está intrínsecamente ligada a su teoría del orden simbólico. El orden simbólico, en el psicoanálisis lacaniano, es el ámbito del lenguaje, la cultura y las estructuras sociales que median la experiencia humana. Es dentro de este orden donde los individuos encuentran su lugar en el mundo, en gran medida a través del lenguaje. Según Lacan, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una estructura fundamental que da forma a la realidad humana. Él sostiene que nuestra entrada en el orden simbólico, que ocurre a través de la adquisición del lenguaje, es también nuestra entrada en el mundo social. Un aspecto central en este orden es el concepto del falo. Contrariamente a lo que se podría pensar, Lacan no se refiere al falo como un órgano biológico, sino como un símbolo de poder, autoridad y deseo dentro del orden simbólico. El falo representa lo que Lacan llama significante del deseo y es el que marca la posición de uno dentro de la estructura simbólica. La posesión o falta del falo
no es una cuestión de anatomía, sino de castración simbólica, la conciencia de que nadie puede poseer completamente el falo o ser el falo, lo que lleva a la estructuración del deseo. En Seminario 20, aún el psiquiatra francés afirma: la posición femenina no se puede reducir a la posición fálica, está en un más allá que desafía la simbolización. Esta ausencia de un significante para la mujer, es decir, de la ausencia del falo, es lo que Lacan identifica como su no existencia dentro del orden simbólico, puesto que no es posible encajarla en un terreno fálico que impera en la estructura de poder, así como tampoco se halla en el intento del lenguaje actual de tratar de representar plenamente lo femenino. Así, cuando Lacan dice que la mujer no existe, lo que realmente está diciendo es que, dentro del orden simbólico que hemos heredado, no hay un lugar para la mujer que no esté mediado por la lógica fálica. Ella no tiene un significante propio que la defina de manera completa e independiente, lo que la coloca en una posición de falta o ausencia dentro del discurso simbólico dominante. La afirmación de Lacan de que la mujer no existe se deriva de su idea de que dentro del orden simbólico no existe un significante para la mujer como tal. En otras palabras, el orden simbólico carece de una forma de representar plenamente la feminidad. Esta ausencia no es meramente una brecha en el lenguaje, sino un problema estructural fundamental. Para Lacan, el orden simbólico es falocéntrico, es decir, está organizado en torno al concepto del falo como el significante central. Debido a que el orden simbólico está estructurado de esta manera, las mujeres se colocan en una posición de otredad. Se las define no por lo que son, sino por lo que les falta, el falo. Esta idea se elabora aún más en el Seminario 20, aún donde Lacan afirma: el significante fálico no agota la posición femenina. Hay un resto, un goce suplementario que escapa a la simbolización. Aquí, Lacan sostiene que no existe un significante universal que pueda encapsular la esencia de la feminidad dentro del orden simbólico. En cambio, las mujeres están fragmentadas, definidas en relación con los hombres y representadas a través de una serie de significantes parciales, a menudo contradictorios. Esta falta de un significante universal para la mujer es lo que Lacan se refiere cuando dice que la mujer no existe. No está negando la existencia de las mujeres como individuos, sino señalando la imposibilidad de capturar o definir enteramente a la mujer dentro de la estructura simbólica existente. Esto se debe a que el orden simbólico es fundamentalmente falocéntrico y no acomoda un significante que abarque completamente lo femenino. En el psicoanálisis lacaniano existe el concepto del otro, que permite explicar el porqué de su planteamiento de que la mujer no existe. El otro representa el propio orden simbólico, el lugar del lenguaje, la ley y las normas sociales. El otro es el repositorio de los significantes que constituyen el orden simbólico. Dentro de este marco, el falo es el significante privilegiado que estructura el deseo y la identidad. Sin embargo, Lacan también introduce la noción del otro goce, una forma de disfrute que no está mediada por el significante fálico. Mientras que los hombres se asocian principalmente con el goce fálico, que está vinculado al orden simbólico y al falo, las mujeres tienen acceso a una forma diferente y esquiva de goce que Lacan llama goce del otro o goce femenino. Esta forma de goce está más allá del significante fálico y, por lo tanto,
fuera del orden simbólico. En Seminario 20, aún Lacan afirma: hay un goce que es suyo, del cual ella misma quizás no sabe nada, sino que lo experimenta, de eso sabe. Ella lo sabe, por supuesto, cuando ocurre. No le ocurre a todas ellas. Este goce femenino está más allá del lenguaje y del orden simbólico, lo que lo hace irrepresentable y, por lo tanto, contribuye a la idea de que la mujer no existe dentro de los confines del orden simbólico. Es un exceso, algo que no puede ser capturado o articulado por las estructuras falocéntricas del lenguaje y la cultura. Lacan desarrolla aún más sus ideas sobre la no existencia de la mujer a través de la noción de que la mujer es un síntoma del hombre. Esta idea provocativa sugiere que la mujer, dentro del orden simbólico, funciona como un síntoma para los hombres, una manifestación de lo que está reprimido o desmentido en el sujeto masculino. En sus seminarios posteriores, particularmente en el Seminario 23, el síntoma, Lacan explora la idea de que el síntoma es una forma de organizar la relación de uno con el orden simbólico. Para los hombres, las mujeres casi siempre ocupan el lugar del síntoma, encarnando lo que falta o no se reconoce en sus propias estructuras simbólicas. Lacan expresa esta idea diciendo: la mujer está en la posición de síntoma para el hombre. Ella es lo que en él es el centro de su goce y lo que, simultáneamente, no puede soportar. De este modo, la mujer, en su rol de síntoma, no puede ser plenamente asimilada o comprendida dentro del orden simbólico masculino, reflejando aquello que es imposible de integrar en la estructura de identidad del hombre. En este sentido, la no existencia de la mujer está vinculada a su rol como síntoma dentro del orden simbólico dominado por los hombres. Ella no está completamente representada ni reconocida dentro de esta estructura, sino que existe como una especie de exceso o resto que no puede ser completamente integrado. Por esto, Lacan puede decir que la mujer no existe. Ella existe solo como un síntoma, un marcador de algo que no puede ser plenamente articulado dentro del orden simbólico. La afirmación de Jacques Lacan de que la mujer no existe es mucho más que una mera polémica, es un desafío profundo a las formas en que entendemos el género, la identidad y los límites del lenguaje. A través de su exploración del orden simbólico, el falo y el goce, Lacan revela las limitaciones estructurales de un sistema que colisiona al intentar abarcar o representar plenamente la feminidad. En este sentido, su afirmación nos invita a replantear las formas en que las estructuras tradicionales de poder y lenguaje han restringido y definido a las mujeres, a menudo haciéndolas invisibles o inexistentes dentro del orden simbólico. Las ideas de Lacan han generado reacciones mixtas entre los teóricos feministas y psicoanalíticos. Mientras que algunos critican sus teorías por perpetuar una visión falocéntrica del mundo, otros encuentran en su obra un terreno fértil para la deconstrucción y el cuestionamiento de las normas de género. Su afirmación de que la mujer no existe no debe entenderse como una negación de la realidad de las mujeres, sino como una crítica a la manera en que el lenguaje y las estructuras simbólicas fallan en representar la complejidad de la feminidad. En un contexto más amplio, el pensamiento de Lacan también sugiere que nuestras categorías de identidad, más allá del género, están profundamente influenciadas por las limitaciones del lenguaje y del orden simbólico. Nos obliga a reconocer que lo que consideramos real y verdadero
está mediado por estructuras que no son neutras, sino que están influenciadas por el poder y la exclusión. Lacan, a través de su enfoque crítico, nos invita a pensar más allá del falo, a cuestionar las estructuras que hemos heredado y a imaginar nuevas formas de entender la subjetividad y el deseo. Su trabajo sugiere que es posible concebir una feminidad que no se defina por la falta, sino por aquello que verdaderamente represente la esencia de la mujer. Al concluir esta exploración, es apropiado regresar a las propias palabras de Lacan que encapsulan la esencia de su pensamiento. Hay algo en lo femenino que no puede ser entendido, algo que permanece radicalmente fuera del discurso. Sin más, gracias por tu atención. Hasta la próxima.